Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Samuel González y en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar el cúbito o llamado actualmente como ulna. Como no, vamos a estudiar el porqué de este cambio de nomenclatura, muy curioso. Desde luego nosotros vamos a estudiar en el cúbito sus caras, bordes, epífisis y los diferentes accidentes anatómicos que va a presentar y desde luego los músculos que se van a insertar en él. Sin más nada que decirles, vamos a empezar con nuestro video. El esqueleto del antebrazo a manera introductoria va a estar conformada por dos huesos tipo largo que se van a relacionar entre sí en un sentido paralelo, en el sentido más longitudinal de este miembro superior. Vamos nosotros a encontrar un hueso lateral y un hueso medial. El hueso más medial va a recibir el nombre de cúbito o ulna y el hueso más lateral va a recibir el nombre de radio, que acá arriba yo les voy a dejar el video que ya habíamos dado de el hueso del radio en este canal. El cúbito o la ulna va a sobrepasar superiormente al radio, pero el extremo inferior de esta pieza ósea no va a descender más que el extremo inferior del radio. Pero igual, sea como sea, el cúbito o la ulna va a ser el hueso más largo y el hueso más medial, más interno del esqueleto del antebrazo. Hay algunas literaturas como Moore, que también le asignan merecidamente el término de hueso estabilizador del antebrazo, porque es alrededor del radio que va a ejercer estos movimientos de pronosupinación, alrededor del propio cúbito, de ahí el nombre estabilizador. Y acá lo que le había dicho al inicio del video, cúbito o ulna. Ambos términos no son equivalentes. Etimológicamente hablando, cuando nosotros hablamos del cúbito, nos referimos a una región del antebrazo que va a estar formado por el codo, cúbito. Pero cuando nosotros hablamos de la ulna, etimológicamente hablando, que deriva del latín, por cierto, nosotros nos estamos refiriendo a la pieza ósea. Es decir, nosotros no nos estamos refiriendo a un sector, no, nos estamos refiriendo a la totalidad, a una unidad. Nos estamos refiriendo al hueso más largo y al hueso más medial del antebrazo. Por eso es preferible actualmente de hablar de ulna en lugar de cúbito, porque la ulna habla de este hueso medial del antebrazo y el cúbito nada más se refiere a la parte del codo. Como siempre, vamos a hablar primeramente de la diáfisis o del cuerpo de la ulna o también del cúbito. La ulna, como habíamos dicho, es un hueso largo, es un hueso par, es un hueso asimétrico y va a estar encorvado ligeramente por delante en su extremo superior y va a estar inclinado hacia el lateral en su extremo inferior para colindar con el hueso radio. El volumen del cuerpo, o en general, mejor dicho, de la ulna va a disminuir de arriba hacia abajo, de superior hacia inferior, y va a presentar la forma de un prisma triangular en sus 3/4 partes superiores y en la parte más inferior va a presentar la forma más bien cilíndrica. Como presenta la forma de un prisma triangular, va a tener tres caras. Va a tener una cara anterior, una cara medial y una cara posterior, que son fáciles, al menos estas dos primeras. La cara anterior de la ulna del cúbito va a estar excavada en su parte superior, dado que en él se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos, que es este que tenemos acá. En la parte más inferior nosotros vamos a encontrar un área ósea más plana, que es donde se va a insertar el músculo pronador cuadrado. Al igual que en el radio, en la cara anterior de la ulna o del cúbito también vamos a encontrar el agujero nutricio del hueso. La cara medial del cúbito de la ulna es una pavada porque va a estar cubierta por algunos haces del músculo flexor profundo de los dedos que la van a cubrir, que es la relación anatómica más importante. Cara medial, inserción de los haces del músculo flexor profundo de los dedos.
Y ahora vamos con la cara posterior. En realidad la cara posterior, lo más importante es estudiar las relaciones musculares, las inserciones musculares que va a presentar. No es porque haya mayor cantidad de accidentes anatómicos, no, sino que vamos a encontrar las inserciones musculares y algunas evidencias, por así explicarlo, que estas van a dejar algunas huellas. Vamos a hablar de lo más superior. En lo más superior de la cara posterior del cúbito, nosotros vamos a encontrar la inserción del músculo anconio, que es un músculo muy pequeño, delgado, de una forma triangular, que va a estar limitada abajo por una línea a veces que es marcada. Vamos a encontrar en la práctica una línea o una cresta longitudinal que va a separar en dos áreas la cara posterior del cúbito, en una medial y en una lateral. Supongamos que aquí está la cresta longitudinal. Entonces, medial a la cresta longitudinal de la cara posterior del cúbito, vamos a encontrar la inserción del músculo extensor ulnar del carpo. Y nosotros también vamos a encontrar un área lateral, que es un área rugosa, que va a estar dividida, a su vez, por crestas oblicuas, que se van a insertar de arriba hacia abajo el músculo supinador y el músculo aductor largo del pulgar. Le sigue el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del dedo índice. Hay algunos libros que le añaden el extensor corto del pulgar, pero depende muchísimo de la literatura que estén estudiando. Yo les traigo lo más habitual, que vendría siendo esto. Insisto, vamos a encontrar una cresta longitudinal. Medial a la cresta longitudinal, el extensor ulnar del carpo. Y hacia el lateral de la cresta longitudinal se va a insertar de arriba hacia abajo el músculo supinador, el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el corto, según la literatura que ustedes lean, y el más inferior, el extensor del dedo índice. No se preocupe, muchachos, que aquí abajo les traigo un resumen para simplificar su estudio. Vamos a hablar ahora de los bordes. El cúbito va a tener tres bordes: un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. Vamos a hablar de lo más fácil a lo más complejo. El borde anterior de la ulna es muy marcado de toda su extensión y se va a insertar en la parte más superior el músculo flexor profundo de los dedos. Otra vez, como habíamos hablado en la cara anterior. Y también en el borde anterior se va a insertar en lo más inferior, acá a profundidad, el músculo pronador cuadrado. Vendría siendo prácticamente los mismos músculos que se van a insertar en la cara anterior del cúbito. La cara posterior del cúbito de la ulna va a venir al resultado de dos líneas que van a provenir divergentes del cúbito, y el borde posterior va a seguir todo el cuerpo óseo hacia su alrededor del cuarto inferior del hueso. Acuérdense de que este borde posterior va a surgir de la parte más inferior del olecrano, aproximadamente por acá, que este es el olecrano. Y ahora viene el borde interóseo, el más interesante para mí. El borde interóseo es delgado, es un borde cortante, y en él se va a insertar, como dice su nombre, la membrana interósea. En la parte superior de este borde, este se va a bifurcar para dirigirse a la escotadura radial de la ulna, o también llamada en la nomenclatura más clásica como cavidad sigmoidea menor del cúbito. Y también va a delimitar la cresta del músculo supinador, que es el lugar de inserción de este músculo. Esta cresta de supinador, ya lo vamos a estudiar, es una pequeña área excavada, rugosa, triangular, donde se van a insertar los manojos inferiores de este músculo. Muy importante, señores, borde interóseo se bifurca para englobar esta cavidad sigmoidea menor y también para delimitar la cresta del supinador. Vamos a hablar de ahora de las epífisis, tanto de la epífisis superior como de la epífisis inferior. La epífisis superior del cúbito, yo diría que es la parte más voluminosa, la parte más atractiva del hueso, sobre todo en la práctica. Vamos nosotros a encontrar a primera vista dos procesos o apófisis. Un proceso horizontal
que va a recibir el nombre de olecrano, señalado con número 1, y vamos a encontrar también una proyección ósea horizontal que se va a llamar proceso o apófisis coronoides. Ambas van a formar una escotadura, un área articular, que es lo que se le llama actualmente a este conjunto como la escotadura troclear, o también llamado en los textos más clásicos como la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Muy importante, porque acá va a estar destinado, este es un área que va a estar destinada a articularse con la tróclea humeral y va a formar parte, como no, de la articulación del codo. Esta escotadura troquear va a presentar una cresta roma obtusa que va a corresponder precisamente con la garganta de la tróclea. Además, esta cresta longitudinal obtusa va a dividir esta escotadura troclear en dos espacios, en dos caras, en una cara medial y una cara lateral, que van a estar inclinados uno hacia el otro. En esta vista lateral nosotros podemos apreciar cómo el cúbito adquiere la forma, como decía el libro de Moore, si no me equivoco, de una llave inglesa, de la forma de un gancho, de la forma de una media luna, y es por eso que se le llamaba anteriormente cavidad sigmoidea, dado a su forma de media luna. Y bueno, vamos a estudiar cada uno de ellos, tanto el olecrano como el proceso coracoide o apófisis coracoides. El olecrano, que deriva del griego olene, que significa codo, y cráneo significa cabeza, es una eminencia muy voluminosa, una eminencia cuadrangular que va a estar por detrás del cuerpo de la ulna, cuya cara anterior, que es lo que nosotros estamos viendo acá en este corte, va a formar una articulación, es un área articular, la cara anterior de esta porción del epídice superior del cúbito. La cara posterior del olecrano, o mejor dicho, el olecrano en conjunto va a presentar la forma de un prisma, de una base cuadrangular. La base que va a estar dirigido hacia abajo se va a confundir con la pieza ósea, mientras que el vértice va a estar dirigido hacia arriba y se va a insertar el músculo tríceps braquial. Una pregunta muy importante, aquí tenemos el músculo tríceps braquial, muy importante, muy típica. ¿Qué músculo se inserta en la parte más superior del olecrano? El músculo tríceps braquial. Esta parte del olecrano se va a alojar en movimiento de extensión del antebrazo sobre el brazo en la cavidad olecraniana, disculpen, del húmero. Eso lo habíamos estudiado y le voy a dejar acá arriba el video que yo le había dado del húmero. El olecrano también va a presentar, como no, una cara anterior que es meramente articular, como habíamos dicho, y una cara lateral y una cara medial. En la cara medial se va a insertar aproximadamente por acá el músculo, posteriormente el flexor cubital del carpo, y lateralmente se va a insertar el músculo anconio. No hay mayor detalle importante que estos. Y bueno, también que se me había olvidado de que se van a insertar ligamentos colaterales en ambas caras, colaterales radiales, colaterales cubitales y radiales para la articulación del codo, tanto en la cara medial como en la cara lateral. Nos queda, hablamos del olecrano, ahora vamos a hablar del proceso coronoides y también de otros accidentes anatómicos que vamos a encontrar en este epífisis superior. Habíamos dicho de que vamos a encontrar en el epífisis superior del cúbito un proceso horizontal que recibe el nombre de proceso coronoides. En la nomenclatura actual se le llama proceso, no apófisis, aunque se puede utilizar también ese término. En los movimientos de flexión del codo, esta parte de la ulna se va a alojar en la fosa coronoidea del húmero. Por debajo de esta apófisis coronoide nosotros vamos a encontrar una superficie rugosa que gesta. Es la tuberosidad de la ulna, donde se va a insertar el músculo braquial, que es este, o músculo braquial anterior en la nomenclatura clásica. Lateralmente vamos a encontrar una superficie articular, que es la escotadura radial del carpo.
Muy importante que ustedes aprendan el orden de este nombre. Escotadura radial, porque se aloja el radio del cúbito, dije el carpo, es el cúbito, pero es importante que lo hagan así porque vamos a encontrar más abajo otra escotadura. Esta escotadura radial del cúbito van a formar la articulación radio-ulnar proximal. Y bueno, más inferiormente nosotros vamos a encontrar un área rugosa que ya nosotros lo habíamos anticipado con el estudio del borde interóseo del cúbito, que es este, que es la cresta del músculo supinador, que va a prestar inserción para los manojos inferiores del músculo supinador, o también llamado en la nomenclatura clásica como músculo supinador corto, este músculo que vemos acá. Creo que hablamos todo. Ahora nos toca la epífisis inferior, que realmente es una pavada, sumamente fácil. La epífisis inferior habíamos dicho que tiene la forma regularmente de un cilindro y va a presentar una cabecita, que es la cabecita de la ulna. Irónicamente, en contrario al radio, que tiene su cabeza hacia superior, el cúbito va a tener su cabecita hacia abajo. Qué bueno, que esta cabecita va a tener desde luego una parte articular, que se va a articular desde luego con la escotadura cubital del radio, formando así pues la articulación radioulnar distal. Muy importante ese detalle. La parte inferior de la cabeza del cúbito se va a relacionar con los huesos del carpo, un detalle clave, esencial, y quiero que lo aclaremos desde ahora. Va a relacionarse la cabecita de la ulna del cúbito con los huesos del carpo, pero no se va a articular, pero sí se relacionan por medio de un fibrocartílago articular que va a aislar a los huesos del carpo, principalmente al piramidal en el vivo con la cabeza de la ulna. Muy importante, insisto, el cúbito se relaciona con la articulación radiocarpiana, no participa en ella, pero sí se relaciona por medio de este disco fibrocartilaginoso. Y nosotros también vamos a encontrar como último detalle anatómico a describir el proceso estiloides de la ulna o la apófisis estiloides del cúbito. Importante que ustedes diferencien del cúbito o del radio, porque tanto el radio también presenta su apófisis estiloides. En la apófisis estiloides del cúbito se va a relacionar, va a descender, mejor dicho, menos que la apófisis estiloides del radio, como nosotros estamos observando acá. Un detalle anatómico esencial al momento de nosotros estudiar las posibles fracturas que pueden haberse dado por medio de un impacto contundente en esta área en general. Muy importante, recuerden, el proceso estiloide o la apófisis estiloide del cúbito desciende menos que el del radio. Y como siempre, muchachos, les traigo acá el resumen para simplificarles el estudio. Yo sé que al inicio suele ser un poco confuso y voy a tratar de conservar esta metodología porque considero que sin duda es de bastante utilidad. La bibliografía recomendada, y te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta acá en mi video. Te animo que le dejes aquí abajo, darle me gusta, sígueme, dale la campanita para que estés siempre atento de las notificaciones de mi canal y compártelo con tus amistades que le van a servir de ayuda, que estudian medicina. Y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, plantéala acá que va a ser muy bien recibida. Creo que este va a ser el último video de la osteología del miembro superior. Luego nosotros vamos a continuar con la miología del miembro superior. Y espero verte ahí. Sin más nada que decirte, muchas gracias y hasta la próxima.